Vínculos, la radio del IES Valle de Uco. Hilos de la historia con la historia. Hilos de una mirada con su objeto o con otra mirada. Hilos de un pensamiento con otro o con su propia sombra. Inalámbricos hilos, donde pueden vivir los 4 horizontes. Frecuencia Terciario, 10 años de encuentros en la radio. ¿Qué tal? Pasá. Esto es Frecuencia Terciario, el proyecto institucional de radio del Normal General Toribio de Luz Uriaga y el programa radial educativo de nivel superior para el Valle de Uco. Hola, ¿qué tal? Pasen y siéntense, pasá y sentate. Hoy tenemos el 6º capítulo de Frecuencia Terciario. Maxi Neila y quien les habla, Guillermo Alfonso, los van a conducir esta media hora más o menos por el mundo de prácticas políticas en el nivel superior. Pero no vamos a hablar nosotros, va a hablar la Susana Schneemann, que es profesora del IEST 004, y va a hablar el Rodrigo Hinojosa, que es profesor de historia también del IES del Normal. Y también vamos a tener la palabra de Lourdes Echevarría, otra estudiante del IEST 004. Y como para ponerse más picante, como decías vos, va a estar la música de Tocay Reggae acá en vivo, en Frecuencia Terciarios y en la FM Vínculos. Todo eso y mucho más tenemos en este que es el 10º aniversario de Frecuencia Terciario. Y arrancamos entonces, para contextualizar un poco sobre lo que vamos a hablar, decidimos consultar a la profe Susana Schneemann, y bueno, la gran pregunta que le hicimos es cuáles son las prácticas políticas tradicionales y en la actualidad en los institutos de educación superior. Le escuchamos, a ver qué dice la Susana. Como aporte a esta edición de Frecuencia Terciario, voy a dejarles un comentario respecto de cómo se han modificado las prácticas políticas, solo una parte de ellas, en los IES a partir de la implementación del decreto 530. Esta reflexión la vamos a hacer desde un enfoque teórico posible de análisis político que se llama institucionalismo, y según el cual son las normas y las reglas, las instituciones, las que regulan y organizan los comportamientos de los sujetos. Las normas son entonces la variable independiente, mientras que la variable dependiente, que se ve afectada por ellas, son los comportamientos y las acciones de las personas. En este sentido, entonces, podemos pensar que el 530 y todo el ordenamiento que le siguió para su implementación modificó la forma en la que se ejerce la política en los IES. En particular, me voy a concentrar en los consejos directivos. La normativa anterior le daba al consejo directivo una función central en el gobierno de la institución, ¿no? Y en ese sentido el gobierno implicaba dictar las normas que eran regulatorias, elegir a las autoridades, establecer los mecanismos para seleccionar al personal, la permanencia y el egreso de los estudiantes, planes directivos que duraran y tuvieran efectos en el mediano y en el largo plazo. A partir del 530, esas funciones de los consejos directivos se ven bastante desdibujadas, porque ahora el órgano rector y el que va a dar las normativas, lo que se tiene que implementar, las instrucciones y va a auditar todo el sistema va a ser la Coordinación de Educación Superior, que pasa a ser entonces esto, justamente el órgano rector, y los consejos se limitan a, entre sus funciones, uno lo puede leer en el mismo texto, cumplir los reglamentos y leyes, garantizar que se apliquen las normas y las pautas que establece la CIGES, tabular los antecedentes, proponer, ¿sí? Y siempre en un espacio como de sujeto luego a consulta de la CIGES y diferentes instancias que antes se podían entender dentro del ámbito de las posibilidades de gobierno. Entonces, a partir de 530 los consejos han perdido autonomía y han perdido capacidad de ser órganos de gobierno, volviéndose meros administradores o implementadores de decisiones que se toman en otra instancia. ¿No? Fíjate, algo que habíamos conseguido en 1918, de algún modo está la palabra autonomía con la reforma del 18, con esa movida que se hizo en Córdoba. En el 2018, justo al cumplirse, ¿cuántos años? 100. Viene a modificarse con este decreto, el 530, y bueno, y esa autonomía que tenían los consejos directivos para gobernar las instituciones de educación superior, cambió, se modificó y ahora otra administración, la administración central, es la que resuelve y toma las decisiones. Qué cambio fundamental. Hay que decir que los decretos que mencionaba la profesora, el 476, databa del año 1999.
todos coincidimos que quizás era hora, en el 2018, casi 20 años después, de hacer algunos cambios. No nos imaginábamos que esos cambios iban a venir por ese lado, ¿no es cierto?, de la quita de la autonomía y otras cosas bastante embromadas, ¿no?, del 530. Pero bueno, fue así. Y así es como seguimos participando o con menos participación quizás que en otros momentos en instituciones educativas. Para colmo, después la pandemia, y eso termina por desarticular quizás, ¿no?, esa participación que en algún momento se había logrado. Estamos hablando entonces de un cierto desencanto que podría haber con la cuestión de la participación política, poniéndolo como una hipótesis. Como pregunta lo ponemos. O como ¿cierto? pregunta. Y como pusimos como pregunta, Maxi, si es la política una mala palabra. Es una mala palabra la política, Rodrigo. Buenas tardes. ¿Cómo andás? estás? Gracias por estar. Qué bueno volver a Frecuencia Terciaria. Qué bueno tenerte aquí. Ella como profesor. Profesor Rodrigo Hinojosa, profesor de Historia. Pero sí, bueno, el título no dice nada, pero el recuerdo de haber venido cuando era estudiante. Si es una mala palabra, no es una mala palabra el término política, ni tampoco el ejercicio de la política. Después, bueno, eso varía según quién le ejerce, digo. Claro, y según el ámbito en que se diga, ¿no?, esa palabra. No sé si el ámbito, me parece que cualquier ámbito es válido. Sí, cómo lo interpreta o quién lo... es cierto que las instituciones educativas, sobre todo, digo, en el nivel medio y en el nivel superior, digo, el término está usado o puesto de forma peyorativa o al menos en una situación compleja. No así quizás en las universidades, que tienen una tradición distinta, de mucho más años. Ustedes lo decían, digo, la reforma del 18, después el decreto de Perón en el 49 cuando establece la gratuidad de la educación universitaria. En el nivel superior, bueno, tiene que ver con la juventud, me parece, del nivel, o cómo está estructurado el nivel ahora, ¿sí? Y fíjate que está gobernado estuvo gobernado por un decreto antes y ahora por otro decreto, ¿sí? Cuando debería existir una ley que estructure el nivel, digo. Y, bueno, tiene una juventud y en eso la actividad o la participación política varía. Yo recién le escuchaba a la profesora Susana y hablaba como un condicionamiento a partir de la estructuración de un decreto, ¿sí? Que dice, bueno, el decreto le quita autonomía a los institutos, porque le quita autonomía o autoridad al consejo directivo. Pero bueno, ese no es el único ámbito de participación política, digo, y de hecho el ámbito que debería ser el de mayor participación política, al menos de parte de los estudiantes, es el centro de estudiantes. ¿Qué es la política y para qué sirve? Digo, bueno, la política es lo que está instituido. Bueno, yo creo que la política, digo, es lo que está instituido y lo que es instituyente, digo, lo que está emergiendo, lo que desafía el status quo. Digo, la política es el ejercicio de la transformación de la realidad, digo, para bien o para mal. Entonces, la podés ejercer, digo, en tiempos de dictadura se seguía ejerciendo política, digo, porque también hay que mirar la realidad del nivel superior y quiénes componen el nivel superior y sobre todo quiénes son sus estudiantes. Vos tenés un nivel superior que tienes carreras técnicas o carreras de formación docente, carreras técnicas que duran 3 años como mínimo y carreras de formación docente que duran 4. ¿Sí? Es decir, que la vida de un estudiante en el nivel superior es muy corta. Después, la realidad sociocultural de quienes vamos a los institutos, por la mayoría trabajan, la mayoría o son padres o son madres, entonces no disponen de tiempo ni de recursos para darse ese lugar a la actividad de participación. Entonces, cuando dicen, bueno, bajó la participación, bueno, está latente. La verdad que los sujetos o las personas que habitan las instituciones tienen dificultades. No es lo mismo que en las universidades, porque a veces también el imaginario, bueno, debería ser como en las universidades donde hay centros de estudiantes que vienen. Bueno, primero tienen más historia las universidades y segundo, el sujeto que compone esos espacios es distinto. A veces los resultados son positivos y a veces son negativos, digamos, pero eso no quita que la participación no esté. Digo, en el caso nuestro, al menos en mi época de participante, de militante estudiantil, nada, digo, decir, había un emergente que era un acuerdo paritario que violaba o intentaba poner en jaque las autonomías de los institutos
se construyó un proceso de manifestaciones y de conflictos, de parte de los estudiantes, se tomaron los institutos y bueno, el resultado fue positivo porque se dio de baja el acuerdo paritario. Sí. En el caso de este decreto, bueno, también hubo movilización, hubieron intentos de toma, la movilización estuvo en los dos casos, en uno le fue bien, en la otra no, lo que no quiere decir que no haya estado, que claro. Tampoco, y que no haya habido vocación de parte de los que forman parte de las instituciones de participar. Yo dudo siempre cuando dicen ha bajado la participación. Creo que está latente y creo que hay dificultades o cuestiones que hacen que no se manifieste. En algún momento vos decís, ¿y de dónde salió esto? Y estaba ahí, está guardado, porque está en las aulas, porque además la política no es solo la movilización o la participación de yo en un consejo directivo o yo en un centro de estudiantes. La participación política está en las aulas, está con los docentes que están partiendo clases. Recién me decía un amigo, el Mariano, me decía, yo no doy clases, yo participo en la clase como docente. Bueno, es decir, participando de la clase, estás discutiendo, estás poniendo cosas en juego todo el tiempo, ahí hay actividad política. La educación, lo educativo es político en sí mismo. Yo me decía, no está en ese emergente fusivo con la participación en el centro estudiante, pero está en las aulas, está en los pasillos. Estamos hablando con un animal de la política, pero hay otro animal acá que es un animal de la música y que es el Ángel González. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, bienvenido acá. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer para mí volver otra vez para los pagos de consulta a hacer música, así que bueno, contento. Estás con los Tocay Reggae, esa es la banda, ¿no, Ángel? Sí, estamos ahí con la banda a pleno, haciendo lo que más amamos, que es la música y bueno, y nuestro reggae, nuestro reggae propio. Ajá. ¿Y cómo es la relación música y política? ¿Cómo la ven ustedes? Y mirá, es como que yo creo que sin lo que sucede actualmente en la política, por ahí no habría existido muchas de las canciones que nosotros por ahí componemos, ¿viste? Bien. Porque como que la temática de la banda y de las letras es como sacar a flote, por así decirlo, tantas injusticias y tantas cosas, aparte, ¿viste? De lo que es la política, la corrupción y todas esas cosas y todo lo que influye, ¿viste? A nivel lo que es el nacional, ¿viste? Sino también aparte de sacar esa verdad a flote, que mucha gente hoy por los medios de comunicación, como es la televisión, que no puedes encontrar por ahí la verdad, por ahí es la verdad oculta. Nosotros quizás a través de la música podemos llegar a entregar este mensaje, ¿viste? De verdad y sobre todo partiendo en la unión de las personas, así que bueno, creo que por ahí va la onda de tocar el reggae. Y bueno, y en la canción que vamos a escuchar ahora hay una mirada a la realidad. ¿Cuál será? Vamos a enterarnos ahora cuando la escuchemos y después hablamos. Acá está el Ángel en representación de los Tocay Reggae y escuchamos su música en nuestro programa. Dale. Bueno, este tema se llama Desmonsanto y habla de lo que es el desmonte, por ahí que para nosotros es muy grave, sobre todo con las lluvias y todas esas cosas. Y también habla sobre los agrotóxicos, que acá hubo un momento donde estuvo muy latente eso, acá lo creo que es el San Carlos. La fumigación aérea. Sobre la fumigación, bueno, y sobre todo eso. Así que creo que... Han hecho un juego de palabras ahí con el título. Ajá, claro, es un juego de palabras. Así que bueno, es uno de los temitas nuevos que estamos sacando, así que bueno, pensamos ayer conversando, le preguntaba a los chicos qué tema hacer y me decían hablar de política. ¿Por qué no mandaste ese tema? Me dice. A ver cómo es Desmonsanto. Así que bueno. Nuestra lucha nunca acabará, nuestra fuerza nunca descansará. Estamos activos y percibimos babilónicos en corbata, no quieren callar. Y un nuevo proyecto latente está, Pachamama limpiecita te queremos plantar. Y tú con tu veneno mi alimento quieres modificar. ¿Qué? Déjame ir ya a ese lugar donde puedo meditar. Ya nuestros hijitos bien alimentar, tenemos una tierra que cuidar. Sí, déjame ir ya a
ese lugar donde puedo meditar. Ya tus hijitos bien alimentar, tenemos una tierra que cuidar. Y tú y tus máquinas Monsanto va. Si todos unidos seremos más, tú y tus máquinas Monsanto va. Si todos unidos seremos más, tú y tus máquinas Monsanto va. Lluviacita rega mi huertita ya, tú y tus máquinas Monsanto va. ¿Qué pasa si la voz del pueblo dijo basta ya? ¿Qué pasa si dijimos nunca, nunca más? Vi mi corte en la carta del menú de mamá, modificando lo que la mamá ya nos da. Uno, queremos responsabilidad social. Dos, esto nos va a envenenar. Tres, agua cristalina será revolución, caminando por la ruta me voy cantando. Uno, queremos responsabilidad social. Dos, esto nos va a envenenar. Tres, agua cristalina será revolución, caminando por la ruta me voy cantando y tocando San Carlos libre de transgénicos. Libres de nuestra lucha nunca acabará. Na 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 na. Nuestra fuerza nunca descansará. Bravo. Vínculos, la radio del IES Valle de Uco. Dale, borra ese juego que no usas e instala la app de FM Vínculos. Todo el día, a todo volumen. Somos el instituto pionero en la formación docente del Valle de Uco y seguimos en acción. IES Normal GTL. Profesorados en educación primaria, educación inicial, biología, historia y geografía. IES Normal GTL. Postítulos, especialización en pedagogía para el nivel superior y actualización en educación ambiental. IES Normal GTL Tunuyán Mendoza. 70 años en acción. Frecuencia terciaria. 10 años de encuentros en la radio. Prácticas políticas en el nivel superior, ese es el tema de hoy. Y cuando escuchaba al Tocay Reggae, al Ángel aquí cantar, se me vino a la mente un título de un libro del Eduardo Paganini, el gran Eduardo Paganini, profe de los 10 también del Valle de Uco. El título del libro es Donde cabe la esperanza. El ángel venía como poniéndonos un paisaje en donde está la esperanza, ¿no? En una tierra limpia, sin agrotóxicos. Y digo, Rodri, ¿hay esperanza políticamente hablando? La política tiene la obligación de ser optimista. Si no, no tiene razón de ser. Porque además es de donde se tienen que dar las transformaciones, digamos, o al menos yo pienso eso, digamos. Y los políticos deberían tener la obligación de ser optimistas. Pero sí, yo creo que sí. Digo, si no tiene sentido tampoco hacer política. Tampoco decir, si no soy optimista. Deben ser optimistas porque se agarran fierros calientes como tenemos acá en Argentina. O son muy optimistas, son suicidas. En todos lados, en el mundo entero. Porque uno dice la Argentina, no sé, Argentina, pero decir el mundo entero. Obvio. Es complejo, pero los políticos, los que hacen ejercicio de la política, yo creo que todos somos sujetos políticos. Pero bueno, hay algunos que hacen ejercicio. Claro. Tienen el deber de ser optimistas. Porque deben plantear, expectativas de futuro hacia adelante. Y el que no lo es tiene que dedicarse a otra cosa. ¿Cuánto tiene que ver la escuela en tu vida personal, cualquier nivel, para que a vos lo político, la política, sea algo que te haya llegado a la sangre y te haga poner en movimiento y que te haga venir acá, por ejemplo, hoy a hablar a la radio sobre este tema?
¿Cuánto tiene que ver la escuela en eso? Bueno, yo sobre todo el nivel superior, digo, a mí mi participación política yo la inicio cuando tenía 14 años con vecinos autoconvocados en la lucha en contra de la minería. 2007, entonces, ok. 2003. 2003. Digo, es decir, y es emergente social. Y Uh-huh. Después sí es cierto que a mí el nivel superior, y creo que es fundamental el desarrollo de la política para cómo se estructura un docente o un técnico, ¿sí? Si uno tiene formación política, después hay una parte que te falta. Y lo digo sinceramente, ¿sí? Y la actividad política dentro de los institutos estructura y desarrolla con otro potencial a los sujetos. La vida en los pasillos, el diálogo con las autoridades, el diálogo y el conflicto con las autoridades, bueno, el mismo centro de estudiantes. Me parece que le da un plus a la formación que después te acompaña toda la vida, participes o no participes. Pero yo no concibo un docente que no se perciba como sujeto político. Entonces, me parece que es fundamental. Y en mi caso, sí, a mí pasaba mucho tiempo en los pasillos. Muy bien. Pero sí, me parece fundamental. Rodrigo, muchísimas gracias. ¿Después de cuántos años volviste a Frecuencia? ¿Te acordás? Y fue Estábamos allá en... Me llevaron para frontera. un debate. Sí, y me llevaron para un debate con un radical y una socialista. Un debate. Creo que la socialista vuelve ahora en un audio. ¿Sí? Ahí vamos con la socialista, entonces. Amigo. Bueno, una amiga, obvio. Gracias, Rodrigo. Ahora escuchamos a Lourdes Echevarría, que también es un estudiante del IESTE 004, que la traemos en un audio, Guille. Hablarnos Sí. de qué momento. Bien. Hablarnos del 2009, que tanto hemos Claro. hecho referencia a esa fecha, ese año, al menos para los institutos de nivel superior, ¿no? Uh-huh. La escuchamos Vamos. a la Lourdes. Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Echevarría y en ese momento formaba parte del Consejo Directivo en representación del claustro de alumnos, quienes junto al Centro de Estudiantes logramos organizarnos y frenar los ataques de la Dirección General de Escuela, quien de manera arbitraria atentaba contra la autonomía y el funcionamiento de los IES mediante la derogación del Decreto 476. En ese momento, las incertidumbres y la falta de comunicación nos llevó a organizarnos en asambleas estudiantiles para finalmente concluir en la toma de la institución, y esto lleva a que otros IES de la provincia se organicen también de la misma manera, estableciendo así redes de comunicación y de lucha, y obligando al gobierno de la Dirección General de Escuela a que nos diera esa participación real que estábamos pidiendo. Muy bien, ahí está Lourdes, otra vez el Valle de Uco como un centro de discusión, ¿no? En el 2009 y después irradia hacia los otros IES. No es el único momento de la historia en el que el Valle de Uco también pasó con el 530. Recuerdo a Emma Cugnetti de la CGS viniendo al Normal a decir cara a cara, ¿no? Lo que venía a decir el decreto, Así pero es. otra vez estos pueblos que son tan revolucionarios, tan movidos. Bueno, nuevamente gracias, Rodrigo. Gracias Hasta a otro ustedes, chicos. momento. Gracias, amiga Mariela. Nosotros vamos a cerrar este programa de hoy que, como siempre, nos queda corto, pero bueno, espero que haya quedado algo, una semillita de esto de por qué la política no debe ser una mala palabra en ningún ámbito. Nosotros nos despedimos, pero queda una semilla más, la de Tocay Reggae, que viene con su música a despedir este programa. Ojalá hayan pasado un bonito momento en nombre de Mariela Argentín, Mariana Santinelli y Rita Carrizo, que completan el equipo de Frecuencia Terciario, y en nombre también de Darío Mugneco, que está en la operación técnica. Bueno, para ir despidiéndonos, este tema se llama Bella Naturaleza, ya que estuvimos hablando ahí de la 7722, que no nos podemos olvidar, ¿no? Así que bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que siempre que ando en estos medios me encanta. Así que a mí nunca me interesó la contaminación. Siempre estuve en contra de esta. Esa es la naturaleza.
naturaleza, protestemos por ella, que nuestra tierra, aunque político no soy, no, yo tomo una decisión, mamá, cuidar lo que nuestros ancestros nos dejaron. Salimos a la ruta a decir que no, y eso no les gustó, no, 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 no. Y lo siguieron intentando, lo siguen intentando, lo siguieron intentando, lo siguen intentando. Pero San Carlos dijo no, 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 no. Yo nunca dejaré de tocar. Dale, borra ese juego que no usas e instala la app de FM Vínculos. Todo el día, a todo volumen. Frecuencia Terciario. Fue una producción del IES 9004 Normal General Toribio de Luz Uriaga para FM Vínculos.